No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Compuesta la lista de los primeros 26 terroristas palestinos a ser liberados en Israel. La Organización para la Liberación de Palestina protesta por el plan de viviendas israelí. Zimbabue vende uranio a Irán y Rusia le construirá una nueva planta nuclear. Y muertos 5 terroristas a punto de lanzar cohetes contra Israel desde el Sinaí egipcio. Bueno, hoy vuelve Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jordi? Con el comentario de las noticias y también con la agenda cultural, ¿no es así? Sí, hoy rotamos y vuelvo yo, pero también falta Raquel, así que hablaremos entre nosotros también de las noticias culturales. Eso es, pero bueno, la cultura será después. Empezamos con la actualidad desde Israel. La Comisión Ministerial Israelí para la Liberación de 104 terroristas palestinos durante el proceso negociador que se reiniciará mañana terminó de elaborar la lista con los primeros 26 reclusos. 14 de ellos serán trasladados a la Franja de Gaza y los 12 restantes a Cisjordania. La reunión fue presidida por el ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, en sustitución de Netanyahu, que fue dado de alta del hospital por una intervención médica urgente debido a una hernia umbilical. 8 de los terroristas terminaban de cumplir sus condenas en los próximos 3 años, 2 de ellos en el plazo de 6 meses. Se trata de un gesto por el que Israel se había comprometido con el secretario de Estado estadounidense John Kerry para reactivar las negociaciones con la autoridad palestina después de 3 años. Bueno, tengo entendido, Jordi, que Dori Lustron en el programa de Por Israel en Voz de hoy también habla de este tema, ¿no? Sí, nos ha hecho sentir también pues cómo lo están viviendo las víctimas, ¿no? Los familiares de esas víctimas de estos terroristas. Claro, porque estamos hablando de gente con delitos de sangre que lo único que están encarcelados desde antes del proceso de paz del 93. Entonces, bueno, son presos de larga duración, pero estamos hablando de asesinos múltiples o de terroristas. Entonces, es muy difícil, incluso si han pasado 20 años en la cárcel, considerar que han... Es que aquí ya no es como cuando se libera ni siquiera... Mira lo que te voy a decir. Ni siquiera cuando se liberan a terroristas europeos tipo IRA, ETA, se produce un fenómeno parecido. Porque esta gente, en el momento que son liberados, no solamente que son considerados héroes y recibidos como héroes, sino que se integran automáticamente en la estructura militar terrorista actual. O sea... Por eso te digo de que si liberan a un preso de ETA tienen que hacer por lo menos el paripé de que no van a atentar o que no se van a estar planificando atentados. Estos no tienen ningún compromiso con nadie de no seguir. Es más, lo que la gente espera es que vuelvan para formar, reforzar este ejército del terror contra Israel. Hay una diferencia a otras liberaciones que se han hecho de prisioneros, por ejemplo, cuando fueron a cambio de Gilad Shalit, etcétera, etcétera, que en este caso, por lo menos en el caso de estos primeros 26, porque son tandas que creo que son cada 3 meses irán saliendo 26 y 26 hasta completar los 104, pues en este caso cada uno de ellos será devuelto a la zona de donde proviene. Antes, en el caso de que se liberaban a cambio de, por ejemplo, de Gilad Shalit, como dijimos, había terroristas que eran de Gaza y que tenían prohibido volver a Gaza y por lo tanto se los liberaban en Cisjordania o viceversa. En este caso no, cada uno de ellos, cada mochuelo a su olivo, y es un tema muy, muy doloroso en la sociedad israelí. Hay mucha gente en las redes sociales escribiendo estos días fervorosamente en contra, generalmente, de este tratado que es a cambio de momento de nada, de que los otros acepten sentarse a la mesa.
Bueno, y seguimos, hablamos de los otros. El partido gobernante, la Organización para la Liberación de Palestina, acusó a Israel de intentar torpedear las negociaciones de paz con el anuncio de la próxima construcción de más de 1.000 viviendas en los territorios en disputa. En Jerusalén, el gobierno construirá 400 casas en el barrio de Giló, en el sur, 210 en el de Ar Ahomá, en el sureste, y 183 en el Pisgat Ze'ev, en el norte. La legislación nacional lo sitúa dentro de su jurisdicción soberana desde que se anexionó la parte este de Jerusalén en 1980. En Judea y Samaria, la intención del gobierno es construir 117 viviendas en el asentamiento de Ariel, 149 en el de Efrat, 92 en el de Ma'ale Adumim y 36 en el de Beitar Ilit, es decir, dentro de los grandes bloques de asentamientos que Israel aspira a mantener bajo su soberanía en caso de acuerdo de paz con los palestinos. Sí, exacto. Y aparte, como recordamos, como pasó, por ejemplo, justo después de la declaración de Palestina como Estado no observador en Naciones Unidas, que Netanyahu declaró la intención de construir no sé cuántas viviendas y en la zona E1, pues sí, lo declaró, pero no se puso en marcha ninguna de esas viviendas. Simplemente digamos, un poco de cara a la galería interna, decir, bueno, nosotros hemos liberado estos ríos, pero también hacemos lo que nosotros creemos correcto, sin torpedear lo que es el proceso de paz, porque como bien has detallado tú, todas estas nuevas viviendas están o en zonas de Jerusalén oriental, pero que están integradas dentro de lo que es Jerusalén y que Israel desde hace mucho tiempo ha declarado que eso es impepinablemente israelí y que no va a haber marcha atrás de eso en ningún caso. Y las otras 117 viviendas, el piquito se reparten en asentamientos muy cercanos a la línea verde, de los que siempre se ha hablado como áreas de intercambio que van a haber en los tratados de paz para que, Ma'ale Adumim se quede y se les dé a los palestinos alguna otra área de lo que hoy en día está dentro de lo que es el Israel de la línea verde, a cambio de esta ciudad que ya está construida y que sería más que una pena, una tontería tirar abajo estando tan cerca por ejemplo, de Jerusalén y que no está en la vía estratégica hacia ninguna parte. Simplemente es una continuación, por ejemplo, la mayoría de ellos de zonas de Jerusalén. Y seguimos, hablamos ahora de Irán. Irán construirá una nueva central nuclear con la participación de Rusia. El ministro iraní de Exteriores en funciones, Ali Akbar Salehi, explicó que la energía nuclear es útil para temas de comercio y defendió que el programa nuclear iraní es exclusivamente para uso civil. El pasado día 6, el nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, propuso un diálogo constructivo con Occidente para solucionar el contencioso del programa nuclear iraní. Rouhani afirmó que no es pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero insistió en que Irán no renunciará a su derecho a desarrollar la tecnología nuclear. Días antes, Zimbabue firmó un acuerdo secreto con Irán para proveerle el uranio que precisa para fabricar armas atómicas, según informaba el periódico británico The Times, lo que supone una violación a las sanciones internacionales impuestas contra la República Islámica. Ambos países son objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, el africano por sus frecuentes violaciones de los derechos humanos y los procesos electorales, como el que la semana pasada consagró como ganador a Robert Mugabe. Bueno, Zimbabue es otro de estos países. Si antes, en la época de George Bush padre, se hablaba del eje del mal, pues este es el eje chungo de los países que no respetan la democracia, que no respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todos acaban por ser del mismo club. Y todos encuentran, desgraciadamente, terrenos en los que colaborar. O sea, si hay algo que tiene Zimbabue, entre las pocas cosas que tiene, es uranio. Y justo es lo que necesita un país como Irán, que tampoco tiene muchos amigos, porque tampoco los busca en el sitio que las naciones civilizadas lo buscan.
Así que bueno, Dios los cría y ellos se juntan. Lo que sí sale como conclusión de todo esto, que todas las editoriales que he leído durante estas vacaciones, Jordi, sobre el nuevo espíritu de Rohaní que va a traer el ambiente moderado, que es toda una chorrada. Vamos, que puede ser que Rohaní tenga un discurso menos provocador que Ahmadinejad, pero simplemente esto es, digamos, de cara a la galería. Lo mismo que, por hablar de España, el estilo de retórico de Rajoy no se parece al de Aznar, pero en definitiva es la misma política de un partido popular, el mismo partido, las mismas políticas, y es lógico que así sea. Bueno, eso en el plano democrático de España. En el plano no democrático de la República Islámica, pues Ahmadinejad, Rohaní o sus predecesores tampoco han variado mucho, y lo que aquí se habla es del programa nuclear iraní, no para la fabricación de energía, porque aparte Irán exporta fuentes de energía, exporta petróleo, vive prácticamente de exportar, porque le sobra fuentes de producción de energía, como es el petróleo. Así que si hay algo que no necesita Irán es energía, y a nadie va a convencer de que todos estos esfuerzos y esto enfrentarse a la comunidad internacional y asumir el tema de las sanciones es porque ellos quieren producir energía más limpia. Y terminamos. Al menos 5 supuestos terroristas murieron en una explosión cuyas causas por el momento se desconocen al sur de Rafah, localidad fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza en la península del Sinaí. La explosión destruyó una plataforma que supuestamente estaba preparada para lanzar cohetes contra Israel. El portavoz del ejército egipcio negó la existencia de ataques de la parte israelí dentro del territorio egipcio y una posible cooperación entre Israel y Egipto en el suceso. Previamente se difundió la noticia de que un aparato de la aviación militar israelí había bombardeado una lanzadera de cohetes en la zona fronteriza entre la Franja de Gaza y Egipto. Bueno, aquí yo tampoco voy a poner las manos en el fuego de que esto no lo ha hecho Israel. Es más, los que están diciendo todo el tiempo que no lo ha hecho Israel son los militares egipcios. Porque, bueno, todo el mundo ha leído las noticias, ve la televisión y la radio y todos los medios de información de lo que está pasando en Egipto. Y en Egipto ha habido un golpe de estado militar, están los militares y no pueden demostrar que ellos colaboran con Israel, aunque evidentemente hay mucha más colaboración que la que es aparente. Y más en el tema del Sinaí, que es un tema que es sangrante no solo para la seguridad de Israel, con estos ataques, penetraciones en la zona de la Franja de Gaza, los ataques a Eilat, etcétera, etcétera, sino básicamente para Egipto, porque tienen una parte muy grande de su territorio en manos de grupos terroristas yihadistas, que son una amenaza no solamente para los militares, también lo suponían para el régimen de Morsi. Recordemos que Morsi entró a fuego y metralla con tanques en el Sinaí a machacarlos. O sea que si eso lo hacía Morsi con los hermanos musulmanes, imagínense lo que puede hacer al-Sisi con un gobierno militar, como de hecho es este que tienen como transición. Así que bueno, ellos dicen que no lo ha hecho Israel. Israel no va a salir a decir que lo han hecho en ellos, pero todos sabemos quién ha sido. Bueno, y antes he dicho que terminábamos, pero terminábamos con la parte más política, porque ahora nos ha traído Jorge un par de noticias culturales, ¿no es así? Sí, vamos a poner la musiquita y Venga. seguimos. Pues ahora sí, después de escuchar esta melodía, Jorge, cuéntanos qué noticias nos has traído. Bueno, yo traigo menos noticias de las que acostumbra traer Raquel, pero vamos a contar algo que tiene que ver, yo creo que es interesante. Un tal Yanai Bonet es un joven israelí de solo 23 años que realizó un safari por África y que recibió el premio del National Geographic por una foto que hizo y que recibió el premio, y que es muy bonito porque se ven a dos guepardos subidos a una furgoneta de safari y mirando el horizonte. Pero lo que más llama la atención es que la furgoneta va con los turistas dentro y con las ventanillas bajadas. Los guepardos no son gatitos, ¿eh? Lo que pasa es que, según cuenta,
Pues los guepardos estaban más al loro de lo que pasaba afuera que lo que pasaban dentro y se subieron al techo del jeep para tener mayor visibilidad de la distancia. Pero yo me imagino el acongoje que tendrían los turistas dentro de ver que tenían esos bichos ahí a la vista, ¿no? El lugar del acontecimiento fue en la Reserva Natural de Masai Mara, en África. En esta competición participaron nada menos que 15.627 fotógrafos de todo el mundo. Y Yanai Bonet, este muchacho israelí, estaba en Kenia como parte de un viaje que hizo a África durante 1 año y medio. Y además de la publicación de la foto en la National Geographic, que ya es un puntazo, bueno, pues hay un premio que es un crucero de lujo por todo Estados Unidos. Vaya. O sea, que ya tiene resueltas las vacaciones este chico. Además de un viaje a un premio con otro viaje, ¿no? Exacto. La verdad que no está nada mal, ¿eh? Y mira tú, yo creo que los guepardos tendrían el estómago lleno. No sé qué piensas tú, Jorge. No estarían muy hambrientos y no estarían sé. tranquilos y relajados, ¿no? Lo que pasa que sabiendo, como te explican los guías, que el guepardo creo que es el animal más rápido del mundo, es muy difícil, digamos, decir, bueno, cualquier cosa hago esto o aquello, porque mucho antes de que hagas nada, que lo pienses. Antes de que lo pienses, el guepardo, que es muy bonito y es muy estilizado, pues ya está ahí. Pues nada, busquen la foto, Yanai Bonet, este joven israelí, el National Geographic. Y vamos a terminar con una noticia que es de deporte, que es un poquito noticia de los lunes, porque es también de un personaje, porque estamos hablando de Shahar Peer, la tenista israelí. Bueno, esta tenista israelí hace unos años como que era el gran espíritu el salvador del deporte israelí, venía muy bien, llegó a estar en el número 11 del ranking mundial en el año 2011, pero después se fue a pique. En el 2012 había bajado al 179. No sabemos muy bien, pero resulta que esta semana pasada por fin logró ganar un título, el Abierto de Suzhou en China, que yo no lo sé pronunciar, pero debe ser algo importante, que es el sexto título internacional que consigue, y eso la va a empujar a que suba, al parecer, del 113 en el que estaba, algo así como el 80, y entonces se va a poder presentar con un poquito más de credenciales en el Abierto de los Estados Unidos, que empieza en unos días, el 26 de agosto. Así que Shahar Peer... A lo mejor estuvo lesionada, Jorge. No, bueno, también se habla de problemas con su entrenador, que por casualidad es argentino luxemburgués. Mira, con esto de las dobles nacionalidades, yo había encontrado argentinos israelíes, argentinos españoles, argentino-italiano por argentino, luxemburgués, solamente Pablo Giacopelli, que parece un poco italiano. Sí, pero que parece que tuvo problemas Giacopelli, como que le empezó a decir, no, estás comiendo mucho, no entrenas, y que todo lo otro. La chica entró medio en depresión, y bueno, no todas pueden ser Raffaelli, que dejas a Leonardo DiCaprio tirado y todavía te va mejor que antes, ¿no? Sí. Así que bueno, Shahar Peer, a ver, tirando para adelante y que tenga suerte en ese Abierto de Estados Unidos, y a ver cómo queda. Pues nada, Jorge, aquí terminamos el espacio. Aquí terminamos por hoy. Ya saben que mañana volvamos a estar. Y un saludo para todos los que me echaban de menos, que seguramente eran muy pocos. Bueno, seguro que eran muchos, Jorge. Hasta mañana, pues. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Interceptado un cohete disparado contra Eilat. Muere en su casa el criminal nazi Laszlo Chatari. Netanyahu se queja ante el canciller alemán de las pautas de la Unión Europea en contra de los asentamientos. Y terminaremos hablando de Estados Unidos, que pide a Egipto poner fin a los arrestos políticos. De nuevo está Jorge con nosotros. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? En el comentario de las noticias. Y luego haremos el comentario de las noticias culturales, si te parece. Eso es. Luego también hablaremos de cultura, pero empezamos en Israel. Una batería antimisiles integrada en el sistema defensivo israelí Cúpula de Hierro ha interceptado en la madrugada del lunes al martes un cohete disparado contra la localidad de Eilat, en el sur del país. Las alarmas se dispararon alrededor de la 1, tras lo que se oyeron 2 explosiones. La policía ha confirmado que no se han registrado daños. Se desconoce qué
qué grupo está detrás del disparo y el lugar desde el que se ha efectuado el mismo. La semana pasada las autoridades israelíes ordenaron el cierre del aeropuerto de la ciudad, situada a escasos kilómetros de la frontera con Egipto, durante varias horas por motivos de seguridad, si bien no han trascendido detalles sobre la situación. Bueno, es una situación complicada la que está viviendo Eilat, ya que parece que ha habido un desplazamiento de la problemática de los disparos de cohetes de lo que era la Franja de Gaza y el grupo Hamas, que solían bombardear el sur del país, a lo que hoy en día son estos mismos cohetes, pero disparados desde el Sinaí, que es territorio egipcio, y están disparados por otro grupo, que son la Yihad Islámica. Hoy en día Hamas está en horas bajas por su oposición al régimen de Siria, etcétera, pero y también debilitado por la caída de los hermanos musulmanes en Egipto. Pero eso no es óbice para que Israel siga viviendo momentos inquietantes, especialmente en la frontera más al sur, que es la frontera de Eilat, porque a estos yihadistas pues ya no hay quien los controle. Los que tendrían que controlarlos son el ejército egipcio, que parece que están abocados a otro tipo de tareas. Así que esperemos que esto no se convierta en una rutina, en un goteo, como fue en su momento la Franja de Gaza. Venimos a Europa ahora. Laszlo Chattari, considerado por el Centro Simón Wiesenthal de Jerusalén como el criminal de guerra nazi más buscado del mundo, murió el sábado en Budapest con 98 años. Chattari vivía desde julio de 2012 bajo arresto domiciliario, medida que le fue impuesta por la policía húngara después de que el tabloide británico The Sun publicara fotos del presunto criminal en su casa. Tenía pendiente 2 juicios, uno de ellos en Hungría y el otro en Eslovaquia, donde el proceso contra él iba a reabrirse este otoño. Chattari ya había sido condenado a muerte en ausencia por un tribunal popular checoslovaco tras la Segunda Guerra Mundial, pero la condena había sido conmutada por cadena perpetua y el juicio iba a continuar en septiembre. En junio pasado, también la Fiscalía de Budapest presentó cargos al considerar que en mayo y junio de 1944 Chattari actuó activamente y ayudó a las deportaciones y de más de 12.000 judíos húngaros a campos de concentración como el de Auschwitz. Chattari azotaba a los judíos con el látigo sin razones especiales y sin considerar el sexo, la edad o la salud de las personas agredidas, reza la acusación. Bueno, Jordi, la muerte no es deseable para nadie, pero si llega de forma natural a un personaje como este, lo único que se puede decir es que hoy día respiramos un poco mejor. Y seguimos, nos vamos de nuevo a Israel. El primer ministro Netanyahu criticó duramente las nuevas pautas de la Unión Europea en contra de los asentamientos en un encuentro que mantuvo con el ministro alemán de Exteriores Guido Westerwelle, que se encuentra realizando una visita oficial en el país. Alemania es un país amigo de Israel, expresó Netanyahu. Ambos queremos la misma cosa, alcanzar la paz. Estamos comprometidos con la paz y estamos trabajando para la paz. Debo decir algo triste, que pienso que Europa, las directivas europeas de la Unión Europea, están actualmente socavando la paz, están endureciendo las posiciones de los palestinos y buscan un objetivo irreal que todo el mundo sabe que no va a ocurrir, por lo que están obstruyendo el camino para alcanzar una solución que solamente se puede lograr a través de las negociaciones entre las partes y no mediante el dictado externo, añadió el primer ministro. Mientras tanto, la ministra de Justicia, Tzipi Livni, declaró que las fronteras entre Israel y el futuro Estado palestino serán determinadas por ambas partes y no por la Unión Europea. Sí, esto es algo, como se dice en español, de cajón. O sea, si hay un conflicto entre dos pueblos, entre lo que se supone que algún día llegarán a ser 2 estados, Israel y Palestina, pues tienen que ser ellos los que determinan las fronteras. Y no que venga alguien de afuera y que se supone que también es del misma área y que se supone que está en relaciones comerciales, diplomáticas, etcétera, con Israel, y a imponer por la fuerza de la diplomacia, o presionar por la fuerza de la diplomacia a una de las partes. Esto ha llevado a una situación realmente embarazosa con Europa, que está jugando un papel que la hace asumir una actitud muy parcial en el diálogo con los palestinos. Es que estas directrices comunitarias
de boicotear a los productos de los asentamientos, etcétera, endurecen las posiciones de los palestinos. Y a veces incluso los ponen en situaciones bastante complejas a los propios negociadores, ya que Europa parece ser más papista que el Papa y ser menos flexible en las negociaciones, o por ejemplo sobre las fronteras o sobre el tema de los productos que salen de Judea y Samaria o Cisjordania, llámese como se llame, porque no olvidemos que muchos de los productos que salen de esta zona se producen igual en fábricas de judíos, pero en las que trabajan también palestinos, y si van a boicotearlos, pues van a provocar un problema también en la población palestina. Pero lo más importante aquí es rescatar la idea de que solamente los pueblos implicados en la negociación son los que van a determinar exactamente qué es lo que quieren hablar y qué es lo que van a solucionar. Y no tienen que venir los de afuera con sus prejuicios y con su historia, porque no olvidemos que Europa tiene una larga historia y nada clara con el pueblo judío. Y terminamos, la última noticia de hoy nos lleva a Estados Unidos. El Departamento de Estado ha solicitado este lunes al gobierno egipcio que ponga fin a los arrestos políticamente motivados tras la decisión de las autoridades de prorrogar 15 días más la detención del depuesto presidente Mohamed Morsi, acusado de colaborar con el movimiento de resistencia islámica Hamás en la liberación de centenares de reos, entre ellos el propio Morsi, de una prisión en 2011. La portavoz estadounidense Mary Harf manifestó que el próximo gobierno egipcio ha de surgir de un proceso inclusivo y democrático y que está en manos del pueblo egipcio decidir cómo será su gobierno. No es el Ejecutivo de Estados Unidos el que ha de predecirlo. Además, ha resaltado que las autoridades egipcias tienen la obligación moral y legal de respetar el derecho de reunión de la población ante los anuncios del gobierno egipcio de desalojo de las sentadas protagonizadas por seguidores de Morsi en el Cairo. Bueno, la verdad que empieza a sorprender el lenguaje diplomático de Estados Unidos ante situaciones que incomodan a la administración Obama, como el llamar arrestos políticamente motivados a un golpe militar y una represión militar y unos arrestos, presos políticos, etcétera, etcétera. No lo dicen con las palabras que deben decirlo, y no lo dicen no solamente porque no quieran ofender a un socio en el Medio Oriente, que es el país más importante o más populoso del Medio Oriente, que sí lo es, pero no olvidemos que Estados Unidos también había apoyado a Morsi, al que han, expulsado. Así que lo que queda claro es que Estados Unidos no tiene una actitud firme en exteriores respecto al tema democrático. Este tipo de lenguaje recuerda más bien al de los años 70 con los golpes militares en Latinoamérica y en África, provocados, apoyados, impulsados por la administración norteamericana de Nixon, etcétera. Pero hoy en día parece como que si las tornas se hubieran dado la vuelta y que las administraciones democráticas de pronto se ven en la obligación de defender a regímenes no democráticos, cuando las administraciones republicanas como la de George Bush tratan de impulsar procesos democráticos en los países como Afganistán o Irak, donde entraron a la fuerza, pero luego tratan de instaurar un sistema con más garantista de las libertades democráticas. La verdad que lo que sí queda claro es que esta administración norteamericana pues no está cumpliendo con el papel que le corresponde como país más desarrollado, con el ejército más importante del mundo, y hay muchos que le están no haciendo sombra, pero sí tomándoselo un poco sin tanta seriedad. Estamos hablando, por ejemplo, de la Rusia de Putin, porque no estábamos hablando de Rusia, sino de la Rusia de Putin. Estamos hablando de regímenes no democráticos que hoy en día plantan unas situaciones ante Estados Unidos que no se habían visto desde el final de la Guerra Fría. Bueno, Jorge, pues terminamos aquí la primera parte del informativo. Ahora volvemos con el espacio cultural. Para variar
desviar un poquito, pues vamos con esas noticias culturales. En la ausencia de Raquel, pues nos las has traído tú, Jorge. Sí, bueno, esto habla de arqueología, una excavación arqueológica y el posterior análisis de una inscripción han conducido al descubrimiento oficial del texto alfabético escrito más antiguo de todos los hallados hasta la fecha en Jerusalén. ¿Vale? O sea que se ha encontrado un texto escrito que es el más antiguo en la zona de Jerusalén y que es 250 años más antiguo que el que se conocía. La inscripción no es en hebreo, sino en lenguaje cananeo, en una vasija que data de los tiempos de los reyes Salomón y David en el siglo X antes de la era común. El hallazgo lo ha hecho el equipo de la arqueóloga Eliat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también participaron Shmuel Hajitub de la Universidad Ben Gurión del Negev en el estudio de la inscripción y David Ben Shlomo de la Universidad Hebrea también en el análisis de la composición de los materiales cerámicos para datarlos. La inscripción es la única de su tipo descubierta en Jerusalén y es un agregado importante a la historia de la ciudad, ya que, como dijimos, es anterior en 250 años a la inscripción más antigua que se tenía, que era en hebreo, y que databa de los tiempos del rey Ezequías a finales del siglo VIII antes de nuestra era. El significado de esta inscripción todavía no se conoce, aunque se sospecha que lo que dice especifica el contenido de la vasija o el nombre de su dueño. Debido a que la inscripción no está en hebreo, es posible que la escribiera uno de los residentes no israelíes o no judíos de Jerusalén, quizás alguien del pueblo de los Jabuseos, que formaban parte de la población de la ciudad en tiempos de los reyes David y Salomón. ¿Qué te parece? Pues me parece un hallazgo que a la comunidad arqueológica le ha debido fascinar. A mí también me lo parece, pero claro, es tan antiguo esta vasija que ha debido ser todo un hallazgo, y hay muchas excavaciones en Jerusalén. Sí, pues donde levantas una piedra aparecen 3 cementerios prehistóricos, ¿seguro? De la edad de piedra, de la edad de hierro, civilizaciones, etcétera. Bueno, y seguimos, pero ahora venimos aquí a España. Sí, seguimos con la historia, venimos a España y también venimos bastante más cerca en el tiempo a la época en que los judíos vivían en España. Y para mantener el espíritu de recordar a los judíos, especialmente de la zona de Aragón, que durante casi 400 años residieron en la localidad de Un Castillo, la Fundación Un Castillo organiza este viernes 16 las 10º jornadas de recuperación de la herencia judía. Desde el año 2003 se celebra este evento cultural que se enmarca dentro de un proyecto global de recuperación del patrimonio y de la herencia judías en Un Castillo, que incluye actuaciones de rehabilitación arquitectónica, la publicación de folletos y estudios monográficos y también la organización de actividades de difusión y promoción. Por ejemplo, en esta ocasión, la actividad principal es la charla del doctor en Historia del Arte José Manuel López Gómez sobre el arte sefardí en España y en las 5 villas. Venimos viendo una recuperación, un interés por recuperar el legado sefardí en España, y en este caso desde un punto de vista más académico, quizá menos turístico, pero siempre es interesante, ¿no? Sí, interesante y aparte bien documentado, bien respaldado. Ya no se basa solamente en las leyendas y en lo que la gente escribe, sino en los hallazgos arqueológicos que son los que tienen más validez, digamos, histórica. Sí, también la recuperación, el trabajo sobre el patrimonio arquitectónico, que es importante, ¿no? En edificios tan antiguos. En sitios tan antiguos. Bueno, el mayor patrimonio arquitectónico quizás que se conserva en España en mejor estado es la Sinagoga del Tránsito de Toledo, ¿no? El Museo Sefardí. Bueno, allí desde hace mucho están organizando muchas actividades. Ya habíamos comentado que durante las noches de los sábados del mes de agosto están proyectando una serie de películas de cine bíblico, de temática bíblica, pero no esta película blanco y negro de los años 30, ¿vale? Sino versiones más modernas, como la del próximo 17 de agosto, es Sansón y Dalila, una fuerza prodigiosa, que está hecha en 1995 y dirigida por Mike Ellis. Así que les invitamos a pasar una noche de verano, el sueño de una noche de verano en Toledo, en el interior de la Sinagoga del Tránsito. Bueno, Jorge, pues con esto terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Gaza festeja el retorno de 15 terroristas liberados con un cohete sobre Israel que responde bombardeando la posición de lanzamiento. Abbas recibe a los presos liberados como héroes mientras comienzan las negociaciones. Masacre en el Cairo contra el campamento de los seguidores de Morsi. Y Córdoba quiere una sede del Centro Sefarad de Israel en su ciudad. Estos serán los titulares en esta primera parte del informativo y como siempre, como últimamente, nos acompaña Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, digo como siempre, en realidad, salvo cuando has estado de vacaciones, Exacto. Siempre estás aquí. Bueno, siempre estaremos. Y también estarás en la agenda cultural. Ya hablaremos de cultura, pero primero, si te parece, empieza con los titulares de actualidad. Así es, empezamos en Israel. La aviación militar israelí lanzó la noche del martes un misil que alcanzó la posición en el norte de la Franja de Gaza, desde la que se había lanzado anteriormente un cohete hacia territorio israelí que no produjo daños al caer en un descampado. El portavoz del ejército israelí señaló que el disparo puntual de cohetes contra territorio israelí es una situación absurda que no se toleraría en ninguna otra parte del mundo y que las fuerzas de defensa de Israel continuarán operando con el objetivo de salvar vidas de civiles israelíes, así como combatiendo la infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. El bombardeo se produce poco después de la entrada en Gaza de 15 de los 26 presos liberados por Israel para impulsar el diálogo de paz que comenzó ayer. Sí, bueno, esto lo que dice el portavoz tiene mucha razón. Esto nadie toleraría que alguien le lance un cohete. Y sin embargo, como que se le pide a Israel que, bueno, ¿qué pasa? Un cohete. Otro cohete. No pasa nada. El mismo día que se está liberando a presos terroristas, ellos, por eso lo pusimos así en el titular hoy, lo festejan de alguna manera diciendo, venga, un cohetito para los israelíes. Bueno, y los israelíes contraatacan, pero los israelíes no contraatacan en la ciudad de Gaza, donde están todos reunidos festejando y matando a civiles, como quiere hacernos pensar la prensa, alguna prensa, sino que ataca solamente el punto de lanzamiento, y por eso no ha habido ni daños personales, ni siquiera se sabe de daños colaterales. Es más, la agencia de noticias de Gaza ni siquiera ha comunicado para no enturbiar los festejos de la recepción de estos famosos héroes, entre comillas, porque la mayoría de ellos, como podrán escuchar los oyentes los próximos días y en las distintas crónicas, hoy creo que en Revista Medio Oriente se habla del tema, estos héroes, entre comillas, no solamente que tienen asesinatos en su haber, sino que son terroristas de la peor calaña, gente que han matado a cuchilladas a gente por la calle, que han violado a mujeres, que han asesinado a niños, a gente mayor, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es el mundo de hoy, que se vanagloria de recibir a estos que he visto yo en la televisión, que cuando llegan a casa dicen que ellos están en contra de las negociaciones de paz. Ellos han salido gracias a las negociaciones de paz. Ellos dicen que no, que Palestina no tiene que hablar con Israel. Hablamos precisamente de ese recibimiento. Miles de palestinos de Cisjordania han dado la bienvenida a los 11 de los 26 presos liberados por Israel, originarios de la zona. Fueron recibidos en la Mucata, el palacio presidencial de Ramallah, por el presidente Mahmoud Abbas, que salió al balcón con los convictos por terrorismo, sonriente y feliz, prometiendo que hará todo lo posible para liberar al resto de presos palestinos. Sin una agenda clara sobre la que trabajar, Israel y los palestinos volvieron ayer a la mesa de negociaciones con la mediación de Estados Unidos para tratar de resolver el histórico conflicto por enésima vez. La reunión, presidida por el mediador estadounidense Martin Indyk, se celebró en Jerusalén en la más absoluta confidencialidad, sin que se sepa el lugar exacto. El gobierno estadounidense quiere que la delimitación de fronteras y los asuntos de seguridad sean los primeros puntos en negociarse, de forma que, una vez conocidos los límites, Israel sepa qué asentamientos quedarán bajo su soberanía y pueda construir en ellas sin descarrilar el proceso de paz. Bueno, un poco de lo mismo. Si en Gaza recibían a estos asesinos como héroes, pues el propio presidente de la autoridad palestina salía y decía que iba a hacer todo lo posible por liberar al resto de presos palestinos. Bueno, puede hacerlo. Primero, propiciando que el diálogo sobre la paz llegue a algún puerto, si es que es capaz de dirigir a su pueblo hacia un proceso de paz. Y segundo, dejando al menos
o como primera parte, dejando de incitar a su población para que atente contra los judíos y contra la población israelí. Entonces, vamos a ver, si tanto quiere que salgan los presos, que no haya presos en las cárceles, pues sería bueno que también él hablase de paz con los suyos. Dentro de algunos meses, bueno, no meses, ya quedan poco, después de estas fiestas nosotros vamos a tener un nuevo espacio, posiblemente aquí en Radio Sefarad, sobre qué hablan los árabes a los árabes, qué es lo que se dicen los dirigentes árabes a la prensa en árabe y que nosotros no nos enteramos. Nosotros nos enteramos solamente de los reportajes que hacen para medios europeos y estadounidenses y su lenguaje es completamente distinto. Seguimos. Las fuerzas de seguridad egipcias irrumpieron la madrugada del martes al miércoles en los campamentos que mantenían en el Cairo los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio. La policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, encontrando mayores dificultades en la mezquita de Rabaa al-Adawiya, donde los acampados se contaban por miles. Testigos sostienen que los agentes han empleado también fuego real para dispersar a los manifestantes, aunque Interior lo ha desmentido. El Ministerio de Sanidad ha confirmado hasta el momento 5 víctimas mortales, mientras que los hermanos musulmanes hablan de al menos 250 fallecidos. Durante los últimos días, tanto el gobierno interino como los hermanos musulmanes y sus simpatizantes no habían hecho más que declararse amigos de la paz y del diálogo, pero tal y como se esperaba, el fin de las sentadas no ha sido pacífico. Unas 200 personas han sido detenidas y los servicios de tren que conectan la capital egipcia con el resto del país han sido suspendidos hasta nuevo aviso, ante el temor del gobierno a que los islamistas reciban refuerzos. Bueno, a la publicación por nosotros de estas noticias, evidentemente hay un tiempo hasta que se graban y se emiten y que llegan a ustedes, que habrá seguramente novedades al respecto. Y me temo que el número incluso que han dado los hermanos musulmanes puede quedarse corto, porque la rebelión de los, especialmente de los hermanos musulmanes, pero no solamente en el Cairo, en otras ciudades de Egipto se está propagando, se han levantado, se puede decir, en armas de alguna manera, y el gobierno del interior y el ejército pues está actuando de manera muy contundente. Así que esperamos que las cosas se suavicen y que no llegue la situación a la que, por ejemplo, hay en Siria. Y terminamos con esta parte del informativo hablando aquí en España, en este caso en Córdoba. El concejal de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Jaén, ha informado que su departamento mantiene contactos y trabaja para que el Centro Sefarad de Israel instale una sede en la capital cordobesa, teniendo en cuenta el papel de la ciudad dentro de la red de juderías de España. El concejal subrayó que se trabaja ya en el 700 aniversario de la sinagoga de cara al próximo año y en el hermanamiento de Córdoba con Tiberíades. Bueno, estas son unas declaraciones muy bonitas y están animadas por este 700 aniversarios de la sinagoga que quieren promulgar, impulsar desde Córdoba. Lo que pasa que estamos en época de crisis y de recortes y el Centro Sefarad de Israel tenía una sede en Jaén, la única sede externa, y la tuvo que cerrar. Así que no creo que estén en condiciones de abrir una nueva sede, aunque el Ayuntamiento de Córdoba sea de un local, pues hay que tener un trabajador para que esté en la sede, para que cumpla alguna función. Así que yo lo veo un poco difícil, lo veo como una declaración más de intenciones que otra cosa, y aparte con la coincidencia que en Córdoba mismo está lo que se llama Casa Sefarad, que mantuvo un contencioso por el nombre con lo que antiguamente era Casa Sefarad de Israel y que tuvo que cambiar su nombre por el de Centro Sefarad de Israel y que posiblemente ahora, si las dos convivieran en la misma ciudad, tendrían todavía más problemas de saber quién es quién, el Sefarad de Córdoba. Pero bueno, por lo menos lo que sí sabemos es que Córdoba sí quiere reivindicar y sigue tratando de reivindicar su legado sefardí, y de eso sí nos alegramos. En cuanto al hermanamiento con Tiberíades, yo no sé, bueno, me imagino que tendrán algún tipo de nexo espiritual. Lo que pasa que yo
creo que Tiberíades ya está hermanada con Tudela, y me parece un poco extraño que la misma ciudad israelí, que no es de las más grandes, se hermane con todas las ciudades de la red de juderías. Así que bueno, todas quieren ser hermanos de Tiberíades, pues venga, qué bien para Tiberíades. Bueno, Jorge, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y les proponemos un par de actividades para ahora, para el verano, actividades culturales. Y así es, ¿no? Algo que hacer en verano, ¿no, Jorge? Algo que hacer esta misma semana en algunas localidades de la geografía española relacionadas con actividades culturales que tienen que ver con el judaísmo. Por ejemplo, en Segovia, en la Casa Museo de Abraham Seneor, el sábado 17 prosigue el ciclo de cine israelí, del cual ya le habíamos dado noticia en alguna ocasión, y esta vez el sábado 17 es La Banda Militar, que es la ópera prima de Avi Nesher. Es una buena ocasión para ver cine al aire libre ahí en el patio del museo, y las entradas a un precio simbólico de 2 euros. Es una buena opción para un sábado de la noche. Y vemos cómo el cine israelí poco a poco se asienta en España con cada vez más ciclos, festivales, por toda España. La verdad es que parece que tiene mucho éxito el cine israelí, que sabemos que es muy bueno y te está teniendo mucho calado ahora aquí en España. Y otra noticia cultural que tiene que ver con otra ciudad de la red de juderías. Ya creo que las habíamos anunciado, pero ahora ya se han puesto en marcha las visitas nocturnas guiadas teatralizadas al Castillo de Lorca. En ellas un guía y unos personajes ataviados a la manera medieval nos cuentan viejas historias y leyendas del siglo XV, cuando el barrio judío de la fortaleza, así como el entorno de la sinagoga de Lorca, que se visitan durante el recorrido, estaban en todo su esplendor. Este paseo, con la visita teatralizada, mientras los actores van acompañando a la gente mientras visitan toda la fortaleza y el castillo, dura más o menos 1 hora. Se puede contratar de martes a sábado hasta el 24 de agosto, así que ojo con las fechas, porque es para esta época de verano. Hay pases a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche. El precio es de 8 euros si se compra la entrada por internet y 8,75 euros si la compran en taquilla, pero los menores de edad, los menores de 12 años, entran gratis. Así que bueno, Segovia, Lorca ya tienen lo que hacer este fin de semana. Y Jordi, vamos a avisarles a los oyentes que mañana viernes no habrá noticias por este asunto de la fiesta, que no trabajamos el jueves, pero nos volveremos a encontrar en las noticias de los lunes. Yo siempre me despido hasta los martes, pero no, esta vez estaré también en las noticias de los lunes y luego en la de los martes, etcétera. Pues sí, ya nos vemos el lunes con la información diferente. Muchas gracias, Jorge, y hasta mañana, no, hasta el lunes. Hasta el lunes. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Combate entre sirios en la frontera israelí con morteros y un misil israelí en respuesta. Irán ya tiene 17.000 centrifugadoras de uranio. China emite monedas de conmemoración de los 70 años del gueto de Shanghái. Ataque a 2 autobuses con 24 policías egipcios en el Sinaí, cerca de Gaza. Después vendrá la agenda cultural y en ambos espacios nos acompaña Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Bueno, empezamos con la actualidad política y empezamos en Israel. Rebeldes del grupo salafista Ahrar al-Sham participaron el sábado en combates contra las fuerzas de Bashar al-Assad en la ciudad de Breika, situada sobre la línea de cese del fuego entre Israel y Siria, a solo 2,5 kilómetros de la aldea agrícola israelí Alonei Abashan. 15 de los sirios heridos en los combates fueron evacuados a hospitales israelíes. Durante estos enfrentamientos, 6 proyectiles de mortero cayeron en el territorio israelí sin provocar heridos ni daños materiales. Israel lanzó en respuesta un misil teledirigido Tamuz contra una posición militar siria desde donde se originaron los disparos. El grupo salafista se ha convertido en la fuerza combatiente más importante del Frente Islámico Sirio,
con aproximadamente entre 10.000 y 20.000 combatientes y tiene como objetivo imponer un Estado islámico en Siria. Los hospitales israelíes han atendido a más de un centenar de sirios desde el comienzo de la guerra civil y además Israel ha erigido un hospital de campaña en la frontera. Sí, esto es una situación realmente muy extraña, especialmente para un país como Israel, porque algo similar, supongo yo, espero que no, pero podría llegar a pasar incluso en la frontera sur ahora con Egipto, que Israel tenga que llevarse a sus hospitales a luchadores o combatientes o como lo quieras llamar de grupos salafistas que son en realidad yihadistas, gente que su objetivo último es destruir Israel, pero que Israel va y los cura y los devuelve sanos y salvos al frente para que sigan peleando o que no sigan peleando, pero de todas maneras esta es una situación que ya a muchos en Israel les llama mucho la atención. Hay varios que dicen que el límite para la humanidad también hay que pensárselo un poquito, porque esto es como hablar de libertad cuando se liberan a terroristas que van a volver a matar a gente y curar a estos combatientes que en este momento están luchando contra Bashar al-Assad, pero en cuanto logren derrocarlo van a girar sus rifles y apuntar hacia Israel. Es una situación extraña, difícil, y como siempre que pasa en Israel, un desafío a la imaginación, a ver cómo se reacciona ante situaciones como estas. Pues esto es lo que está pasando, entre disparos entre ellos, pero 6 de los morteros cayeron en territorio israelí. Cayó el primero, se aguantaron, el segundo se aguantaron, el tercero se aguantaron. Ya cuando cayó el sexto, pues los israelíes mandaron un misil contra el búnker del ejército sirio de al-Assad, que estaba disparando diciendo o mejor a la puntería o mejor te vas de aquí. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Siria, que desgraciadamente ante lo que está pasando en otros países parece como que en Siria hoy en día está más tranquilo, pero no está en las noticias porque hay otros sitios que están peor. Pues sí, hablamos ahora de Irán. Este país cuenta ya con nada menos que 17.000 centrifugadoras de uranio, de las cuales 700 en la planta nuclear de Natanz se enriquecen al 20% y otras tantas en las de Fordo y de Qom, además de unas 9.000 centrifugadoras de Natanz que lo enriquecen uranio a menos del 5%. Respecto a la central de Bushehr, un contratista ruso ha logrado eliminar los problemas técnicos que había en las etapas de puesta en marcha y pruebas, aunque no se puede anunciar una fecha exacta para su inauguración, que se ha retrasado varias veces en los últimos años. Estamos hablando de una cantidad desorbitada, 17.000 centrifugadoras de uranio. El tema de la Comisión de Inspecciones de Energía Nuclear es que el uranio, si se enriquece solamente al 5%, pues sirve para centrales nucleares. Todo lo que se enriquece más allá del 5% no sirve para fabricar energía, sirve para acumular energía. Por ejemplo, estas 1.400 centrifugadoras que ya funcionan al 20%. Si llegan a una medida superior al 80%, pues esto es combustible de armas nucleares ya operativo. Hay que tener una masa crítica para que se produzca la reacción en cadena. Si no, hay una explosión, pero no hay la temible explosión atómica que es la reacción en cadena de esto. Así que, bueno, esto es lo que se sabe, esto es lo que ha dicho el jefe de la energía nuclear en Irán. Así que seguramente habrá mucho más. De las 17.000 centrifugadoras, no todas están en funcionamiento, pero hablamos de las de Bushehr, que era una planta que tuvo un mal fario desde el principio, no funcionaban las cosas. Ahora parece que los rusos le han vendido no sé qué historia, pero le han sacado muchísimo dinero para algo que seguramente tampoco le funcionará muy bien. Pero ese es el negocio de Rusia. Rusia apoya, pero no del todo. Siempre acaba vendiendo material defectuoso.
Seguimos hacia Oriente y ahora nos vamos hacia China, que conmemora el 70 aniversario del gueto de Shanghái, conformado por aproximadamente 20.000 refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial, emitiendo una serie limitada de medallas de plata y de oro. La parte trasera de la medalla representa la escena del puerto con uno de los barcos que transportaba a refugiados judíos a Shanghái, con las gaviotas que vuelan por encima de la formación que se asemeja al número 70. Un lado de la nueva medalla de Shanghái representa una escena de la calle con una mujer china que sostiene un paraguas sobre una joven que sostiene un oso panda de juguete. El otro lado tiene una escena del puerto con un buque de vapor que transportaban refugiados de Europa y el distrito de negocios del gueto. La niña, denominada Sara, representa a una refugiada judía, mientras que el juguete del panda es un símbolo de China, como así también la mujer con el paraguas, que representa la amabilidad de China para albergar a los refugiados. Sí, porque Jordi es un capítulo bastante desconocido de la historia, que China, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, durante las persecuciones de los nazis, abrió, Shanghái era un puerto internacional, una ciudad internacional, con lo cual tenía un estatuto especial que le hacía, que estaban obligados a admitir a la gente que llegase, sea cual sea su pasaporte. Hubo una ventana por la cual muchos judíos alemanes salieron en barco y desembarcaron en ese sitio, que era totalmente distinto a Berlín y a cualquier ciudad que se pudieran imaginar. Imagínate los 20.000 judíos alemanes viviendo en Shanghái. Y el problema fue que hubo un momento de la guerra que los japoneses también estaban tratando, que tomaron la ciudad de Shanghái, y por solidaridad con sus amigos del eje, pues también hicieron cosas, digamos, poco agradables para los judíos, y controlaron al gueto. Pero China, incluso la China comunista de Mao, trató bastante mejor a los judíos que sus vecinos, por ejemplo, de Rusia, Stalin, o por supuesto los de Japón durante esta época de la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos, al menos 24 policías murieron y otros 2 resultaron heridos en un ataque armado cerca de la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí egipcio y en la frontera con la Franja de Gaza. Un grupo armado lanzó proyectiles de mortero contra 2 autobuses en los que se desplazaban los miembros de las fuerzas egipcias en la carretera que une Rafah con Al-Arish, capital del norte del Sinaí. Los incidentes se han sucedido en las últimas semanas en la península del Sinaí, convertida en un foco de inestabilidad y escenario de ataques contra las fuerzas de seguridad y gaseoductos, así como de actos de contrabando y secuestros. Sí, tengo entendido, Jordi, que hoy has hablado justamente de ese tema con Dori Lustron, sobre las imágenes de este ataque a estos policías. Bueno, no es solamente que atacaron el autobús, sino que creo que han habido actos de vandalismo también con los propios supervivientes, ¿no?, de este acto. Sí, así es, y también Dori nos contaba cómo de alguna manera Israel ha pedido a Occidente el apoyo al ejército de egipcio. Sí. Para tratar de arreglar esa situación. En Egipto están pasando cosas muy raras. No sé si te has enterado también que hoy ha salido a la calle Hosni Mubarak, porque el primero de los juicios que tenía contra él, pues parece que ha salido libre, y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué iba a pasar? Porque todo esto empezó, el juicio a Mubarak era por brutalidad en el trato con los civiles, pero los que vinieron después fueron mucho peores, con lo cual juzgar a Mubarak muy duramente sería como autocondenarse a sí mismo los militares de hoy en día. Así que, bueno, la situación en Egipto está muy complicada. Esperemos que no derive. Han habido ya muchos muertos y algunos llaman a esto una guerra civil, pero una guerra civil es algo bastante más duro, es lo que está pasando en Siria. Esperemos que no acabe en eso. Bueno, pues mañana lo sabremos, pero si te parece terminamos aquí esta primera parte del informativo, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con noticias culturales. La verdad, Jorge, la siguiente noticia me ha impresionado bastante porque hablamos un poco de deporte y de tradición de Rafa Nadal.
Rafa Nadal, porque Rafa Nadal, el tenista español más importante de todos los tiempos, ¿no? Pues él es mallorquín, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mallorca tiene una tradición muy ligada a los judíos, que son los chuetas. Uh-huh. Los chuetas, recordemos a quienes no están muy versados en el tema, son 15 apellidos de los que se supone son judíos conversos. O sea, son gente de origen, son cristianos, familias cristianas, pero a las que se suponía que tenían un origen judío, converso, y que mantenían ese nexo con el judaísmo durante generaciones, porque, por ejemplo, solían casarse solamente en ese círculo y digamos, sus relaciones con el resto de la sociedad eran problemáticas, el resto de la sociedad lo señalaba, etcétera, etcétera. Bueno, ha salido un periodista canadiense-israelí llamado Simcha Yakubovich en un artículo que publicó en el periódico The Times of Israel y dijo que, tampoco afirma nada, dijo que podría descender de una familia judía obligada a convertirse al cristianismo por la Inquisición española, cosas que se puede decir casi de cualquier español, pero más de un mallorquín. Bueno, el periodista señala el posible origen chueta del tenista apellidado Nadal Parera, el segundo apellido usado también para los conversos, ya que significa peral. Pero Nadal, el apellido Nadal, también es judío. Sirva de ejemplo un personaje llamado Jerónimo Nadal, que fue uno de los primeros jesuitas de Palma de Mallorca y que se sabía que era un converso que dominaba el hebreo, y aparecen varios textos judíos en los que se narra su historia en Aviñón, en Francia. Posteriormente a este jesuita, los judíos le ofrecieron el puesto de rabino, o sea que ya la historia de Jerónimo Nadal ya es muy rara. En otro documento del siglo XVI de la Inquisición hay inscritos 3 judíos que también se apellidan Nadal. Incluso uno de ellos se llama Rafael Nadal. O sea que bueno, no sabemos si todos los Rafael Nadal son judíos, pero a nosotros nos gustaría creer que sí. Y esperemos que esos platos de ensaladeras de plata que mordisquea no hayan estado con jamón con cerdo y que esas ensaladeras sean kosher, porque él las mastica muy a menudo. Pues a ver si el tenista en un momento dado echa un vistazo atrás en su historia y nos sorprende descubriendo antepasados judíos, quién sabe. Bueno. Y recuerdas, Jordi, que hace cosa de un mes hablamos aquí mucho en Radio Sefarad y más antes preparando sobre un congreso que se realizó en la Aljama de Zamora, sí, que se llamaba Reencuentro Historia de la Aljama de Zamora. Estuvieron aquí Laureiro y Azumbarriuso hablando de ello, etcétera. Pues uno de los compromisos que adquirió el ayuntamiento después del congreso era llevar a cabo la señalización de los principales lugares de impronta judía de la ciudad. La alcaldesa ahora, Rosa Baldeón, transmitió a los expertos entonces que no veía problemas en acometer la identificación de esos espacios como parte del reconocimiento de la importante herencia judío-sefardí en Zamora. Así lo explicaba Jesús Jambrina, que fue el impulsor del encuentro académico. La propuesta entregada a la institución local ahora es más amplia, incluye otros 2 proyectos, una plaza de homenaje y un centro de interpretación con proyectos más complejos que tendrán que esperar. A la cosa es así, siempre como siempre depende del dinero. Si llegan los recursos procedentes de la administración regional, la señalización podría incluso arrancar en los próximos meses. O sea, en el momento que llegue el dinero está la aprobación. Si los fondos proceden de las arcas municipales, ahí tenemos un problema. Los carteles informativos tendrán que aguardar al próximo ejercicio, porque para el 2013 ya no hay. De esta manera, Zamora se sumará a otras ciudades que tienen estos carteles, como Toledo, Segovia, Barcelona, Córdoba o Sevilla, donde los turistas recorren los lugares donde se localizaban los asentamientos judíos. La lista de emplazamientos que podrían identificarse abarca 9 sitios, aunque el ayuntamiento decidirá cuáles son los imprescindibles. Algunos de ellos son tan claros como las zonas de los barrios bajos, que se llama La Horta, y La Lana, donde se localizaron las 2 principales juderías, la vieja y la nueva, y también la plaza de San Sebastián, que albergó la más reciente de las sinagogas, aunque no hay ningún vestigio que haya llegado hasta nuestros días, justamente por el interés que tuvieron los Reyes Católicos de borrar cualquier huella hebrea de las calles tras la expulsión. En uno
Mira, pero lo gracioso es que lo borraron de todos los edificios, pero claro, de lo que no podían borrarlo era de una iglesia. En uno de los sillares de la iglesia de San Ildefonso se encuentra quizás la única impronta material del pasado judío de Zamora. Es una Hanukiá, un candelabro de 7 brazos esculpido e identificado hace varios años. A partir de ahí, las localizaciones son puntuales, variopintas y recorren prácticamente todo el casco histórico y llegan hasta el mismo bosque de Valorio. Así que desde aquí damos la enhorabuena a la decisión de Zamora y ojalá que pronto tengan dinerito para ponerlo en marcha, porque queremos que la próxima vez que visitemos la ciudad que nos enteremos, y nosotros y cualquiera que pase por allí, que sepa que Zamora tiene y tuvo algo que ver con los judíos. Y respecto a esta pequeña Hanukiá esculpida, a lo mejor, Jorge, fue una piedra reutilizada, que eso también lo solían hacer, coger una piedra de acá y la llevaron para la iglesia, bueno, y pero la reutilizaron. Pero lo bueno es que ahí en la iglesia quedó, no podían borrarla. y no la tiraron y no hicieron con ella una caballeriza, claro, o lo que sea. También es verdad. Bueno, pues sí, más iniciativas para dar a conocer el legado sefardí en España, y con esto terminamos por hoy. Jorge, mañana más. Mañana más.